Bienvenidos al tercer episodio del podcast Emma Contigo. Para los que sintonizan o nos ven por primera vez, el Hospital Especializado de Medicina Avanzada es el creador de este podcast. Es un hospital que se está desarrollando en Santiago, República Dominicana, y creó este espacio para generar conversación sobre temas importantes con relación a la salud. Y hoy tengo, señores, 3 invitados. Sí, me escucharon muy bien. 3 especialistas de nuestro hospital que nos están acompañando el día de hoy en este set navideño precioso. Tengo aquí al doctor Joel García, al doctor Francisco Ureña y a la doctora Heidi Adames. Los 3 especialistas en medicina interna, el doctor Joel García y el doctor Francisco, con alta especialidad en ITS y VIH-Sida, y la doctora Heidi Adames, con especialidad en neuroinfectología. Así es, 3 expertos en este tema que nos estarán acompañando el día de hoy. Bienvenidos, doctores, al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí para conversar de un tema tan importante para la salud pública global. Así es. Y hoy, como decía la doctora, vamos a hablar de un tema súper importante y que amerita mucha responsabilidad de parte nuestra, y es el tema del VIH-Sida. Aprovechando que el día 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Así que hoy aclararemos muchas dudas, desestigmaremos muchos mitos o eliminaremos muchos mitos sobre este tema. Así que arrancamos, doctora. Me interesaría saber sobre algo básico. ¿Qué es el VIH? Y si hay una diferencia entre el VIH y el SIDA. Sí, esa es una muy buena pregunta porque tiende a confundirse en la población general estos dos términos. Y si bien es cierto, están relacionados, significan cosas diferentes. Cada una de estas dos palabras tienen unas letras, unas siglas que se traducen. Por ejemplo, el VIH, la V es de virus, la I de que infecta las células de la inmunidad, un tipo específico de células del sistema inmunológico, y la H de humano, que es exclusivamente ocasiona enfermedad clínicamente manifestada en humano. Y en el caso del SIDA, pues la S lo que quiere decir es que es de un síndrome. En medicina, síndrome es como un conglomerado de síntomas que engloban una enfermedad en específica o varias enfermedades asociadas. La I, igual que en el VIH, es de inmunidad, la D de deficiencia de este sistema inmune, y pues la A de adquirido. O sea que en teoría no se adquiere genéticamente, sino que es durante la vida, luego de haberse concebido como tal, la gestación en el caso de los niños o en la adultez, tras el contacto con relaciones sexuales o ya hemos derivados, que más adelante podemos dar detalles sobre esto. Interesantísimo. Y pues algo importante en esta parte es que de forma resumida, el SIDA no es más que la enfermedad avanzada que ocasiona el VIH. O sea que para que se entienda, VIH es el virus, SIDA la enfermedad avanzada ocasionada por este virus. Wow, interesantísimo eso, doctora. Y usted comentando sobre eso, me surge una duda de cuáles son las teorías que da origen a este virus y cuáles son las teorías que giran en torno a esto, doctor Joel. Wow, es una pregunta que ha creado un poco de controversia en el mundo de la ciencia, en el mundo médico como tal. Y bueno, el virus se origina a partir del virus de inmunodeficiencia símica, o sea, se transmite a partir de allí al humano. Ya para el año 1930 en el África Central, pues hablábamos ya de VIH. Ya para el año 1959, pues se origina el primer caso en laboratorio, esto ya en la República del Congo, y se crean 3 hipótesis que son, vuelvo y repito, un poco controversiales. Y la primera radica en que este virus se utilizó en los riñones de chimpancés para el momento de crear vacunas para la poliomielitis y para la hepatitis B. Entonces, esas vacunas se distribuyeron en Estados Unidos y África, y a partir de allí se ha creado esa controversia.
La otra parte es el consumo de carne de chimpancés a través de la caza como tal. Y el contacto muy cercano del ser humano con el chimpancé. Entonces, siguen esas teorías allí, pero no confirmadas. Wow. Wow. Entonces, volviendo a la actualidad, doctora Heidi Adames, cuando hablamos hoy de VIH, ¿qué tan grande es el impacto mundial de este virus? Bien, según las estadísticas actuales, alrededor de 91 millones de personas se han contagiado de VIH desde que se descubrió esta pandemia. Bien, entonces, datos actuales de la OMS nos dicen que actualmente existen entre 37.000 hasta 45.000 millones de personas infectadas por VIH, o más bien personas que viven con VIH en todo el mundo. De esta, aproximadamente 39 millones son adultos y 1.4 aproximadamente son niños. Y el 53.000 van a ser 53 millones van a ser, o más bien el 53% de estos casos van a ser del sexo femenino. Si nos extrapolamos a la República Dominicana, según datos de Conavicida, que es el órgano regulador del VIH en nuestro país, pues vemos que actualmente existen alrededor de 87.000 personas que viven con VIH en República Dominicana. De estas, 79.000 conocen su estado serológico, o sea, hay una brecha entre las personas que tienen la enfermedad y los que lo conocen. Y pues alrededor de 56.000 personas están en tratamiento, y de estas 56.000 aproximadamente el 49% pues, o 49.000 más bien, saben que tienen la enfermedad, están en tratamiento y están controlados. Es un número impresionante, tanto a nivel global como en República Dominicana, las personas con este virus. Entonces, doctor Joel, acláreme algo. ¿El VIH se puede curar o solo controlar? Fíjate, en estos momentos el VIH no tiene cura. Se puede controlar. Ahora bien, la expectativa de vida de estos seres humanos que tienen VIH, pues es similar a un paciente que no tiene VIH, siempre y cuando esté controlado. Ok. Entonces, doctor Francisco, ¿cuáles son las vías reales de transmisión del virus que la gente debe conocer, y cuáles mitos y miedos se generan alrededor de este? Bueno, por lo menos con la población que presentan actualmente infección por VIH, hay mucha estigmatización en estos pacientes, y principalmente hasta tomar en un vaso agua, uno piensa que se le puede o que puede contraer, que se le va a pegar el VIH, y no es así. E incluso un beso, es decir, donde hay un componente de saliva, tampoco es una forma de contagio del VIH. Un abrazo, un saludo, ¿de acuerdo? Pero las vías más importantes de contacto, como bien conocemos, son por flujos. Vía sexual, en este caso, una de las vías principales, y a nivel materno, de esas embarazadas que ya tienen infección por VIH y que no conocen su estado serológico, ¿de acuerdo? Si son positiva o negativa, entonces pueden nacer un niño por la vía vertical con VIH, lamentablemente. Son uno de los casos de eso que pasan por no una evaluación oportuna o despistaje para VIH. Es una realidad. Y por eso es tan importante hablar de este tema con los especialistas adecuados, para que la persona tenga las herramientas y la información y puedan, en verdad, cuidarse. Es correcto. Como corresponde. Es un tema que tenemos que hablarlo, divulgarlo, informarnos, además educarnos, incluso hablarlo en la familia. Entonces, doctora Heidi, para ya dar herramientas prácticas, ¿me puede explicar o aconsejarnos cuáles herramientas serían más efectivas para prevenir el VIH? Bien, lo primero es mantener una conversación con las parejas. La educación es sumamente importante, empezando por ahí. La segunda es pues el uso del preservativo, que no solo no previene contra VIH, sino también contra
contra otras enfermedades de transmisión sexual. También, pues, en base a ya el tratamiento, la prevención como tal del VIH, pues tenemos la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición y pues estas dos que consisten en administrársele la medicación similar a la que utilizan los pacientes con VIH durante 28 días en el caso de la profilaxis postexposición, que consiste pues en administrar estos medicamentos durante 28 días en las personas que, por ejemplo, han tenido una violación o que han tenido una herida cortopunzante con una aguja, con un objeto desconocido. Pasa mucho a nivel hospitalario. En estos casos, cuando es conocido el antecedente previo de la persona o el paciente con el cual se tuvo el contacto, pues se le administra. Pero también si este objeto es desconocido, si fue una aguja y fue a nivel hospitalario, pues se le administra. La PrEP, que está muy en boga en la actualidad, y es porque desde que esta se introdujo, pues los casos de transmisión han disminuido. Y esta consiste en administrársele estos medicamentos antirretrovirales a las personas que tienen alto riesgo de contraer infección por VIH, como son los trabajadores sexuales, así como también las personas que se inyectan drogas. Hemos aprendido mucho, señores, hoy con estos especialistas. Buscando sobre el tema, leí el lema indetectable es igual a intransmisible. Doctor Joel, ¿qué significa esto? Y leí también sobre unas metas del VIH para el 2030. ¿A qué se refiere esta parte y cómo vamos con eso? Fíjate, se ha avanzado muchísimo en este tema del VIH y del tratamiento antirretroviral. Pues una persona que esté tomando tratamiento antirretroviral con una buena adherencia al tratamiento, decimos más del 95%, estamos ante un paciente que está indetectable. Intransmisible significa que no contagia la enfermedad a través de contacto sexual. Se han creado metas, yo digo que el año 2030 pues trae consigo muchas cosas por cumplir, muchas metas. Y estamos observando la meta del 95, 95, 95. ¿Qué significa esto? Que para el año 2030 el 95% de los pacientes deben estar diagnosticados, el 95% de los pacientes deben estar recibiendo tratamiento antirretroviral y que el 95% de estos pacientes que tienen VIH deben estar indetectables. Entonces aquí abro la pregunta al doctor Francisco Ureña, a la doctora Heidi Adames, desde su experiencia, ¿qué cree cada uno que es lo más importante para que se cumplan estas metas? Bien, pues va a depender de estos acápites que yo le acaba de decir. O sea, tenemos 3 metas por cumplir. Si empezamos por la primera, que es la del diagnóstico, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues aquí nos centramos en la realización de pruebas. Mientras más pruebas se realicen, más posibilidades de diagnosticar el paciente tenemos o las personas que viven con VIH. En muchos casos son desconocidas porque hay una fase de la enfermedad donde no hay síntomas clínicamente visibles. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues a las personas de riesgo hacer testeo. También se habla mucho sobre la introducción de estas pruebas rápidas que estén asequibles en las farmacias, en los colegios, en los centros educativos en general, y también hacer monitoreo a través de programas de testeo rápido en población vulnerable, como son los bateis o lugares donde se utilizan sustancias, que se sospeche que se utilizan sustancias tóxicas, donde hay más riesgo de contraer el virus. Si nos vamos al segundo acápite, pues donde ya tenemos el diagnóstico, cómo hacer que un paciente se apegue a un tratamiento, dándole seguimiento a través de citas, ya sea citas por llamada o citas digitales, que ya tenemos facilidades para esto, así como también el apoyo con el departamento de psicología y también la parte de tener una comunicación sana, no estigmatizar al paciente, que el paciente se sienta cómodo de acudir cada cierto tiempo a buscar sus medicamentos como está establecido.
Y el tercer acápite, que es el de mantenerlo indetectable, pues ya una vez obtenido el diagnóstico, así como también el inicio de la terapia, es más fácil porque tú con la realización de laboratorios sabes si un paciente está controlado. Y si no está controlado ya sea por una falla virológica o porque ese no es el medicamento ideal para ese paciente, se pueden hacer ajustes. Okay. Entonces ya ahí sería más fácil. Claro, el despistaje de esta población es muy importante, bueno, de la población en general. Es importante saber que cuando con una simple prueba rápida, ¿de acuerdo? Podemos tener un diagnóstico oportuno e iniciar un tratamiento antirretroviral, y es hoy muy práctico. Estas pruebas las tenemos disponibles en casi todos los hospitales públicos y de igual forma a nivel privado. Lo básico en la población en general es acudir a su médico, a hacerse una evaluación anual. Si usted es un paciente joven en edad comprendida de 15 a 24, 25 o 30 años y está sexualmente activo, debe ir a un despistaje por lo menos una vez en el año. ¿Qué implica esto? Que si obtenemos una prueba positiva para VIH, iniciar un tratamiento oportuno y rápido. Sin embargo, también tenemos poblaciones que para nosotros, por lo menos para los infectólogos, son importantes, tales como mujeres transgénero, hombres que tienen sexo con hombres, la población que está embarazada, ¿de acuerdo? Son poblaciones, servidores sexuales, son poblaciones que nosotros lo conocemos como poblaciones claves. Entonces es importante esta población pues vigilarlo, independientemente estén negativos, sino hacer los despistajes por lo menos una vez en el año. Okay. Y no quiero dejarlos ir sin que me respondan esta pregunta, que sé que es curiosidad de mucha gente. ¿Una persona con VIH, doctora Heidi, puede tener hijos sin transmitir el virus hoy en día? Claro que sí. Las personas o las mujeres que quieran procrear, pues pueden hacerlo con toda tranquilidad. Incluso los medicamentos que se le administran a las embarazadas son los mismos que utilizan la población en general. Esto entonces conlleva que el paciente esté no detectada, por ende no le transmite el virus transplacentario al producto, y también cuando este niño nace se le da un seguimiento y una profilaxis, o sea, medicamentos preventivos para evitar pues la transmisión vertical que gracias a Dios ha ido disminuyendo por este inicio temprano de la terapia antirretroviral. O sea que sin ningún problema las mujeres pueden concebir su producto, sus niños. Y que por lo menos para la República Dominicana tenemos tratamiento antirretroviral disponible, ¿de acuerdo? Tratamiento coformulado en el caso del adulto, una pastilla al día, que es maravilloso. E incluso se está planificando por la parte del ministerio otros tratamientos mejores para la profilaxis preexposición, que estaba hablando la doctora Adames, traerlo por medio del ministerio, que se está planificando más adelante, que es inyectables. Y de verdad que es excelente. Algo que me gustaría agregar sobre la pareja serodiscordante, claro, pueden tener sus hijos, aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento antirretroviral, están indetectables, pero recordar algo, la lactancia materna en esta población queda contraindicada. O sea, muchos pacientes llegan con esta interrogante y es importante aclarar eso. Queda totalmente contraindicada la lactancia materna. Así es, porque en algunas partes del mundo, dependiendo la región, sí, pues por el nivel de economía y demás, pues sí es aceptada, pero en general no debería, por lo que acaba de decir Joel. Excelente, o sea, el mensaje es acudir a su especialista para obtener estas informaciones. Dicen que el conocimiento es poder, así que le motivamos a que vayan donde nuestros infectólogos. Y ya, señores, ya casi estamos terminando, pero yo no me quiero ir realmente, porque le hemos pasado muy bien y el tema ha sido súper interesante. Queremos saber, bueno, doctor Joel, usted no es tan adulto, vamos a decirlo así, pero quiero saber
¿Qué tan lejos hemos llegado en los tratamientos con el VIH en comparación con 20 y 30 años atrás? Fíjate, hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque anteriormente las personas se enfrentaban a un tratamiento con eventos adversos terribles. Muchas veces los pacientes lo describían que preferían tener la enfermedad y no tomarse el tratamiento. También sumado a esto, la cantidad de pastillas que tenían que consumir en ese momento. Ya en la actualidad tenemos moléculas muy nuevas con barrera genética muy alta. O sea, ¿qué significa esto? Que el porcentaje de falla al tratamiento es muy, muy bajo. Y tiene la misma expectativa de vida el paciente al recibir este tratamiento antirretroviral. Wow, o sea Que la expectativa de vida es igual recibiendo tratamiento antirretroviral, igual que un paciente no VIH. Incluso hemos avanzado tanto que, sobre todo, empezando por la concientización, ante hablar de VIH, y si nos ponemos a leer la historia, al inicio de esta pandemia, habían niños con enfermedades hematológicas que contraían la infección por transfusión cuando todavía no se conocía y ni se le permitía ir a la escuela. Hay un caso muy famoso de un niño que le negaron los servicios escolares, más bien este derecho, porque es un derecho recibir la educación. Y pues ya hablar de VIH, gracias a Dios, no es un tabú. Hay personas que viven con VIH y lo dicen de una forma clara, de una forma llana, para orientar a más personas. Y esta es la principal herramienta, iniciando por aquí, por la concientización, lo que nos va a ayudar a nosotros a frenar la pandemia de VIH. Porque si bien es cierto que Joel, Francisco estaban hablando sobre el fin de la pandemia, que tú nos preguntabas sobre eso, pero más que un fin de la pandemia es llegar a un momento en el que obviamente no sabemos ni fecha ni hora, pero sí estamos cada día más cerca de poder frenarla. Frenando la pandemia, como por ejemplo ocurrió con el COVID-19, donde los casos siguen apareciendo, pero de manera aislada, han disminuido de manera significativa e incluso la mortalidad por estos casos ha descendido. Entonces, eso es lo que queremos, que se van a seguir presentando casos, pero que sean mínimos, con baja mortalidad y pues que no sea una amenaza para la salud pública global como lo es actualmente. No, importante esa parte de los derechos fundamentales de las personas. O sea, derecho a la educación, derecho a salud. Y quiero que los pacientes que nos están viendo VIH sepan que tienen derechos universales, protección universal. Un paciente VIH no puede ser despedido de su lugar de trabajo. Hay derechos internacionales que le amparan, leyes que le protegen. Entonces, completando la parte allí de si vamos a ver el final de esta enfermedad, pues claro, vamos a ver el final del SIDA. En algún momento, como decía la doctora Heidi, vamos a ver el final. Vamos a ver casos esporádicos de esta enfermedad como tal. Es por eso que OPS plantea el lema actualmente, 0 muerte por SIDA para este 2030. Es decir, es un lema que si nos organizamos, tal vez lo podemos lograr. No es un hecho, pero es el trabajo arduo, la educación, la persistencia, de que esto se hable, de que lo demos a conocer, evitando estigmatización, iniciando tratamiento oportuno, que ese es el gran problema, encontrar un paciente en SIDA y no, como bien decía Heidi, en infección por VIH. Excelente, sí, ojalá que podamos evolucionar en ese sentido. Ustedes realmente nos han dado hoy muchísimas herramientas valiosas y muchísima información valiosa. Pero quisiera saber, y ya para ir cerrando, si pudieran dejarle un mensaje a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de YouTube, ¿qué les dirían hoy? ¿Cuál sería ese mensaje? Pues, que el infectólogo es el especialista del VIH, de que con nosotros siempre van a tener un apoyo, una mano amiga, una esperanza y siempre vamos a tener una posibilidad para esta población. Yo quiero dejar 2 mensajes. El primero es que tener VIH no es una condena de muerte, ya por todo lo que hemos hablado aquí el día de hoy, esto quedó claro.
En segundo lugar, quiero decirle a todas las personas que recientemente están recibiendo este diagnóstico o que tienen alguien cercano que teme acudir a buscar ayuda médica por la estigmatización social relacionada, que el VIH, o sea, vivir con VIH no define tu presente. Sin embargo, la concientización, la educación, el inicio oportuno del tratamiento sí va a definir tu futuro. Muy bien. Decirle no al estigma, decirle sí a la expectativa de vida. Paciente que recibe terapia antirretroviral tiene la misma expectativa de vida que un paciente que no tiene la enfermedad. Wow, excelente. Bueno, queremos darle las gracias. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy y acompañarnos, traer este tema a la mesa del cual no siempre se habla, pero que tenemos que empezar ya a normalizarlo. Y lo han hecho con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucha empatía, así que, y con mucha claridad sobre todo, que cualquiera lo puede entender. Así que les vamos a recordar a ustedes que este va a ser nuestro team de especialistas en el Hospital Especializado de Medicina Avanzada, EMA, y que muy pronto estarán en nuestra consulta. Así que gracias a todos ustedes que nos ven cada mes. No olviden suscribirse y compartir este episodio con alguien que ustedes creen que lo necesita. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Nos vemos en una próxima entrega de EMA Contigo. Gracias a todos. Feliz Navidad. Gracias.